Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Comenzamos aquí nuestra labor habitual a esta hora de la mañana hasta las 9 de este martes, que ya estamos a 1 del mes de marzo, o sea, comienza hoy el mes número 3 del año 2022. Qué rápido va pasando el tiempo y los meses. Como siempre recordamos que Geopolítica por todas las plataformas de EN Televisión, incluyendo entelevisión.com para internet, también en la naciondominicana.tv, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde. Y repetimos el contenido en nuestras redes sociales. A esta hora, 22 grados de temperatura alcanzaría a máxima a 30 grados en el curso del día. Eso significa que a las 10 de la mañana estaríamos en 25 grados, a las 11 en 26, a las 12 en 27 grados. Y en el punto máximo estaríamos en 30 grados. Apenas un 40% de posibilidad de lluvia en el territorio nacional, dice la Oficina Nacional de Meteorología, que también nos informa que en los próximos días no hay en el panorama ambiente de lluvia. Así que, bueno, pudiera llover el viernes y el sábado, según meteorología. Repetimos que 22 grados de temperatura a esta hora. Así que vamos a ver entonces el contenido de este día con muchas informaciones relevantes, como es casi todos los días, tanto en el ambiente nacional como internacional, que sabemos que el internacional está en el punto de ebullición más elevado de las últimas décadas, con el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania. Los representantes de los líderes se van a reunir nuevamente, o sea, se han reunido en Polonia, y Polonia hace frontera tanto con Ucrania como con Rusia, y andan entonces en la búsqueda de una negociación. Ayer el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el Pentágono, advertía que Rusia no ha movilizado todo su poderío militar, su poderío bélico. Y yo veía esa información y digo, pero son como informaciones, ingenuidades que uno no lo supone a ese nivel. Porque pueden suponer que Rusia va a movilizar todo su poderío bélico, lo que se conoce como poder de fuego, para enfrentarse a Ucrania.
Eso ni pensarlo. El poderío bélico, de poder de fuego de Rusia. Bueno, nos quedamos frisados ahí en comentarios. Y ahora no sé si, cuándo fue que lo dije, pero voy a repetir parte. No es verdad que Rusia va a movilizar todo su poderío y todo su arsenal militar, armamentístico, y poner en operación su poder de fuego para enfrentarse a Ucrania, que no está a nivel, en ese aspecto no está a nivel de Rusia. Si ustedes ven que Rusia no ha tomado todo el territorio ucraniano, no crean que es por la valentía y por el arrojo, que todo puede ser real, puede ser así. Hay un valor, un arrojo, una disposición. Si no ha tomado la capital es porque no ha querido. Eso es porque no ha querido, no porque no ha podido. Por alguna estrategia de de los comandantes rusos, no han querido, tomarla, porque además para tomarla tendrían que hacer una gran destrucción, pero la harían, de seguro que sí. Miren para poner un poco que no es el mismo contexto, ni es mm, se puede poner una analogía. En el Medio Oriente, uno de los ejércitos que se suponía con más alto poder de fuego y la determinación a enfrentarse al invasor, pues era el ejército de Saddam Hussein, la llamada Guardia Republicana, que era un ejército de combatientes dispuestos a morir. Bueno, en la primera guerra de la llamada Tormenta del Desierto, en el año 1991, cuando después de combatir en las afueras, cuando el ejército de Estados Unidos se dirigía a tomar Bagdad, por la razón que fuera, al comandante de esa operación, la llamada Tormenta del Desierto, que era el mayor general Edward Shortcock, le decían el oso, le decían, el oso, le decían, recibió la orden de detenerse a medio camino y se detuvo y terminó la guerra, la llamada primera operación. En el 2003, cuando se lanza la segunda invasión de los Estados Unidos a Irak, no ocurrió igual. Y a pesar de la determinación de los iraquíes, de Saddam Hussein y todo, Estados Unidos agarró a Irak, Bagdad y todas las principales poblaciones a un alto precio de muertos, pero la tomó. En muertos y destrucción y robo de reliquias milenarias, porque también hubo de todo. Saqueo, pero la tomaron en una semana. Si
el ejército ruso hubiese querido tomar a Kiev, hace rato que lo hubiera tomado. Dejémonos de pendejadas. No hay una contraposición, no hay una, no hay un balance bélico entre Ucrania y Rusia. Eso es pensar lo contrario, es no conocer ni un ápice de lo que son de lo que es el equilibrio militar en este tiempo. Buen día, Leandro. Ponte el micrófono. Está muteado. Eso es así como tú dices. Incluso Ahí sí. Rusia no ha utilizado su fuerza de verdad frente a Irak y a Ucrania. Y ojalá que no tenga que usarlo. Porque Claro. Es lo ideal. es una pena que lo que está pasando ahí, sobre todo por lo que pudiera pasar con los seres, con los civiles. Los llamados daños colaterales, que son Claro, eso es una barbaridad. de lo más lamentable. Una ciudad así no se debe destruir. Y para poder tomarla, tiene que destruir. Y ya Claro. Rusia tiene sobre su poder los espacios estratégicos de Ucrania, los aeropuertos, la base nuclear. Es importante decir, cuando quiera la toma, ya hoy se habla, hoy por la mañana, después de las investigaciones de esta madrugada, que es cuestión de 24 horas o 48 máximo para que haya un control total ya de la capital ucraniana. Y es una pena, Claro. porque cuando entre va a ser una base tierra arrasada, entonces eso es lacerante para el mundo. Sí, esas experiencias que hemos vivido, esas tres guerras que se han dado en Irak y en esa zona en Siria, En Siria. eso ha dejado millones de muertos. En Irak nada más, en Irak nada más murió más de 1 millón de muertos, de personas. ¿Y cuánto han matado en Siria? Que no es una guerra, es una guerra civil. Sí. Es una guerra entre sirios, que se han metido también los Estados Unidos del lado de los contrarios a Bashar el-Assad. Sí. Que oigan esto, uno de los predicamentos fundamentales de la política militar de los Estados Unidos es la lucha contra el terrorismo. Sí. Pero ocurre que en Siria Estados Unidos apoya a los terroristas. Creó un grupo terrorista. Esa cosa que uno no entiende, que cómo pueden ocurrir cosas, una contraposición tan evidente de tú luchar en el mundo contra el terrorista y entonces en un país crea un grupo terrorista y lo apoya. Sí, pero sin embargo, ellos le dieron 48 horas a Bashar al-Assad para que abandonara. Y con su grupo terrorista al mando. Sí. Y Rusia fue y sacó a los terroristas de allá. Y aún está el presidente ejerciendo su poder. Bueno, porque Rusia era de los más afectados con el establecimiento, claro, de una base terrorista de ISIS y de otros demás grupos que se formaron en Siria. ISIS fue formado en un momento, ¿no? En el momento que ya estaba con la mayor fortaleza, fue formado por los... Bien, seguimos en geopolítica analizando un poquito la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y Leandro hablaba, cuando salimos abruptamente, de lo que ha sido el comportamiento de los europeos. Yeah. Los europeos debieron, en vez de estar de cochero de los Estados Unidos, lo que debieron fue plantearse una condición de mediadores. Sí. Mira, yo estoy seguro, digo, seguro no,
Pues está seguro una cosa que yo que no tengo ningún Que no tiene dominio. la mano, ¿verdad? No, pero yo percibo que con Angela Merkel, que tenía muy buenas relaciones con Putin, no hubiera hecho lo que hizo este socialdemócrata. El señor Claude Olaf, que está ahí, Mira que lo acusaban de ser prorruso incluso. que es prorruso, que es también esos socialdemócratas después de Billy Brandt. Billy Brandt era una personalidad mundial. Sí. Y luego su pupilo, Helmut Schmidt, que ambos vinieron, estuvieron aquí en la República Dominicana, eran muy amigos del doctor Peña Gómez. José Francisco Peña Gómez. Sí. Por lo menos a Billy Brandt me lo presentó el doctor Peña Gómez ahí en la antigua Agua y Luz, que todavía estaba funcionando. Hicieron una reunión de la internacional ahí. Angela Merkel, que no era socialdemócrata, No. ni tampoco era de la democracia cristiana. Ella era una mezcla ahí de un merquismo. La corriente nueva, creo. Sí, Sin embargo, su periodo fue muy estable, muy estable. tanto interno como país, como para las relaciones con los demás países. Y de respeto también, porque era una mujer que tenía una fuerza importante. Pero yo pienso que ha faltado fuerza en Europa, y repito, retomo lo que decía en principio. Porque lo que menos deberían aspirar y auspiciar o propiciar que se dé un conflicto militar a Mayor escala. a mayor escala, ellos deberían estar luchando para que eso no se dé. Porque ¿quiénes van a ser los afectados? Los Estados Unidos. Ellos van a ser como quieran los más afectados económicamente, militarmente, y también su población, que es lo más importante. Porque la estabilidad que tiene Europa, oye, no es para ponerle en riesgo ahora en un proceso de guerra. Y además, óyeme bien, y yo no diría como lo dicen muchos, que nos muevan ese loco, pero Rusia no está dirigida por un demócrata, ni por un socialista, ni por un comunista, que tiene por lo menos un sentido humano. Es un tipo de otra categoría, de una personalidad y de una ideología. Bien Nada difícil. que ver con eso, ¿eh? No guarda ningún vínculo con esos postulados humanísticos. No, nada que ver, ¿eh? No, él es un estatista. Es un tipo capaz de hacer cualquier cosa, así. Sí, No debe estar pinchando a ese hombre. Él está claro en que cuando tiene que hacer las cosas, las hace. Sí, y hay que buscar todas. ¿Dónde está Putin, que ha salido derrotado? En ninguna parte. Y eso que tú dices. Que Putin ha entrado, ha barrido con quien sea. Y eso que tú dices de los europeos, yo creo que la experiencia debe servir para algo. Claro. Porque las dos guerras mundiales se han dado en territorio europeo. Y los resultados han sido devastadores. Claro, pero bueno. Sobre todo la última guerra, a 65 millones de muertos, 20 de los cuales lo puso Rusia. Claro. No sé. A liberar la propia Europa de Hitler, haciendo el mayor esfuerzo a Rusia. Porque están hablando de que, bueno, el esfuerzo fue colectivo. Porque el sacrificio de Inglaterra. Y pagó la destrucción de su ciudad por completo. Con el liderazgo de Londres destruido. Con el liderazgo de Churchill. Claro. La determinación de Francia con el liderazgo de Charles de Gaulle. No se puede, eso no se puede soslayar. Claro. Ahora, la desgracia del Tercer Reich vino por Rusia. Claro. Que hizo los mayores sacrificios de frenar a este loco, este psicópata, con esa determinación napoleónica que tenía sin el talento de Napoleón. Esa megalomanía, ¿verdad? Que si Rusia no hace ese sacrificio y lo enfrenta y lo derrota, la historia sería otra. Claro. ¿Tú crees que el mundo se puede meter en una conflagración ni cerca de ese nivel? No, por favor. Vamos, no hay ninguna razón que justifique eso. Porque mira lo que hace ayer el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que firma la carta de entrada de emergencia a la OTAN. Oye, a la Unión Europea. Sí.
Una locura. Una muchachada. Sí, pues, pero sobre todo, pero eso fue una llamada que le hizo Joe Biden. Oh, En cualquier momento, cuando se desclasifiquen todos los papeles, eso va a salir. pero actuó como un muchacho demandado, cualquiera. Porque cuando tú estás negociando con un imperio como Rusia, con su capacidad, un alto al fuego y otras medidas, si la principal demanda de Rusia es que no entre a la Unión Europea, tú firmas la carta de la Unión Europea en el momento de la negociación, justo cuando están sentados en la mesa de negociación. Pero tú eres muy irrespetuoso de marca mayor. Un irresponsable. Sobre todo un irresponsable, como yo le decía a un grupo que me invitó ayer a hacer un poco el análisis de este conflicto. Digo, bueno, pero ¿qué es ese Zelensky no está pensando en su población? Está pensando en los intereses incluso extranjeros y no la de su población, porque su papel fundamental sería no poner en riesgo vidas humanas, civiles e inocentes de su país y la destrucción de los grandes, una ciudad milenaria como Ucrania, como Kiev, que abrir la posibilidad de ser destruida es una irresponsabilidad de marca mayor. Tú sabes que esa decisión parecería una jugada audaz del presidente ucraniano, porque entendería que una vez firmada el ingreso, la OTAN se va a volcar hacia allá. Y la OTAN no se va a volcar hacia allá. Claro que no. Porque la OTAN, la historia que tiene la OTAN, la historia bélica que tiene en los últimos años, han sido básicamente dos, totalmente desdenables. La destrucción de Yugoslavia, que ese muerto lo cargaron, lo dirigía Clinton desde Washington, pero le cargaron ese muerto a la OTAN. Destruyeron, despedazaron a Yugoslavia, que era un país estable a partir de la Segunda Guerra Mundial, Sí. un país estable bajo la dirección del mariscal Tito. Yo sí, Y despedazaron ese país y crearon como 7 republiquitas. Y la otra fue el bombardeo y la destrucción también de Libia. De Libia, a pedazos. O sea tenemos dos historias. El país más estable de África. Tenemos dos historias recientes de la incursión de la OTAN en guerra, que no ha sido a pelear, sino a destruir. ¿Y cree que la OTAN se va a movilizar ahora para apoyar a Ucrania frente a Rusia? No es verdad. No es verdad que lo va a hacer. Y si lo hace, entonces ya sería provocar la extensión de la guerra, la europeización de la guerra, con todas las consecuencias que eso tiene. Eso implica, claro. Yo estoy convencido que la OTAN no va a entrar bajo ninguna circunstancia. Que debe estar amenazando y eso, porque es que quien se pone en riesgo son ellos. La OTAN, los Estados Unidos va a justificar la OTAN para ellos entrar. Y ya el pueblo norteamericano ha dicho varias veces, ya se hizo una encuesta en Estados Unidos. 72% de la gente dice que Estados Unidos no debe meterse en eso. Claro. Y yo creo que a nadie le conviene eso. Uno tiene que, a veces, uno tiene que revisar posturas recientes. Hay que Donald Trump, que no es santo de la devoción de mucha gente, incluyéndome. Y a mí tampoco. Tenía un concepto bien claro de cuál debía ser el papel de los Estados Unidos en eso de la OTAN. Él dijo, bueno, pero si nosotros no estamos usando la OTAN, pues páganla ustedes. Le dijo a los europeos. ¿Por qué tenemos nosotros que pagar la OTAN? Dijo, además eso no tiene ningún sentido. Un tipo que uno le asume una, ¿cómo se llama? Uno le asume una ignorancia total sobre las cuestiones fundamentales de la política exterior y de estas cosas. Bueno, pues tenía una visión más realista del mundo en que vivimos. Y lamentablemente hay que reconocer que en vez de iniciar guerra,
Este ciudadano lo que hizo fue disuadir guerras. Así es. Se reunió Cuando cualquiera pensaba lo peor. Se reunió con un pueblo totalmente distante, como el de líder el de Corea del Norte. De Corea del Norte. Claro. Algo impensable en un presidente increíble de los Estados Unidos. Y no armó guerra. No armó guerra. Desarmó, al contrario. Los demócratas han sido los que más guerra han hecho. Más invasiones han hecho en Estados Unidos. Bueno, hay que decirlo. Las 2 invasiones de la República Dominicana han sido de gobierno demócrata. Las 2. La del 16 y la del 65 estaban gobernando los demócratas. Claro. Que uno les asume una ubicación un poco más a la izquierda, un poco más humanística. Por lo menos más humana. No, no. Son unos guerreristas. Claro que sí. Yo creo que lo hacen. Yo creo que lo hacen. Porque la percepción que tienen una gran parte de la población de los Estados Unidos es que los demócratas son flojos. Y ellos, para demostrar lo contrario, entran en el abuso. Se van de boca. Mira, yo he escuchado varias gente, parece no tener memoria, aludiendo al respeto a la comunidad internacional. A la autodeterminación. A la autodeterminación. Y yo me pregunto, eso no tiene nada que ver nada con defender a Putin, nada que se parezca, pero ¿y dónde estaban ellos cuando los Estados Unidos tiene años y años abusando de todo el mundo sin ningún reparo, sin la aprobación de Naciones Unidas, de manera unilateral, de manera abusiva, tomando todos los territorios que le venga en gana, ante el silencio cómplice de todo el que hoy está diciendo que Putin es un genocida, pero señores, es que la mentalidad también existe que lo único que tiene derecho a protegerse y a invadir todo el mundo es Estados Unidos. Hasta esa prerrogativa se la vamos a dar. Bueno, el último y el único gran genocidio que conoce la humanidad, ¿a quién se lo endosamos? ¿De factura de quién es ese genocidio, el único que hay en la historia de la humanidad, a esa escala? Fueron las bombas nucleares. Claro. En Nagasaki y Hiroshima, en el 45. ¿Y entonces? ¿De qué estamos hablando entonces? Pero después de eso, ¿cuántos países han sido invadidos por Estados Unidos? Y destrozados. En la zona que no es la de ellos. Es decir, hay que dar la libertad también para que él cerque a Rusia y haga lo que entienda necesario allá. Y los demás tienen que hacer silencio. Pero yo pienso que al momento de comunicar, de hablar, de exponer sus ideas, hay que tener por lo menos, no perder la memoria. O no creer que todos los demás somos unos malditos idiotas. Bueno, lo ideal sería que esa guerra terminara mañana mismo. Claro, que no existiera, que no se diera la guerra. Que no se hubiera dado, pero claro, es una realidad. Entonces lo ideal es ahora ponerle fin a ese conflicto que está afectando de manera significativa a muchos países del mundo. No digo todos porque los europeos están blindados en términos económicos. Ahora los alemanes, los finlandeses y otros países que dependen del gas ruso no están blindados en términos de la protección de conseguir ese combustible. No están blindados. Por eso el alemán se adhiere un poquito a las sanciones económicas, pero deja ahí como una ventana abierta, porque apoya las sanciones que no sean sanciones energéticas. ¿Y por qué apoya las sanciones que no sean las energéticas? Porque Alemania depende en un 48, 50% o algo más. 66%. Es la 2/3 parte del gas que le provee Rusia. Entonces, yo apoyo las sanciones económicas y las sanciones desconectar a Rusia del SWIFT y todas esas cosas, pero no sanciones energéticas. Sí, porque además esas sanciones energéticas no es a Rusia que afecta. En principio, ¿verdad? La acción directa es a los propios europeos que más afecta. A los que compran. Claro. Porque Rusia vende ese gas a otros países. Claro. Que no le pueden pagar. Que no le pueden pagar porque Switch. Bueno, pero hay otro mecanismo de conexión bancaria que crearon los chinos y los rusos. Justamente para
para No evitarse depender totalmente de eso. estar dependiendo de esto, que es un clic, que es una corporación privada, o sea, que una vagabundería de esta, que nunca se había involucrado temas políticos con el SWIFT, Sí, excepto en Irán, que también le hicieron un poquito sí. de afectación, pero a escala de desconectar un país como Rusia. Sí, es una barbaridad. Pero Rusia tiene su mecanismo de Mira, información bancaria. tú sabes una cosa, los Estados Unidos en un tiempo sancionó a China con el sistema Android, que no podía usar sus equipos. En poco tiempo China agarró y hizo su propio sistema operativo y ya lo usan en todo el mundo. Es decir, esta postura de Europa de incluir sacar de Rusia del sistema SWIFT, que tiene su sede en Suiza, por cierto, pero es En Estados Unidos Bélgica, que lo maneja, en Bélgica, en Bélgica. en Bélgica. Bueno, entonces eso va a provocar que se acelere un proyecto que hace tiempo ya está, que fue el llamado BRIC, que incluye economía tan fuerte, incluso más que Europa, que es junto a Rusia y China, que antes de que se diera esta escalada, ya firmaron un acuerdo que incluye todo, desde lo militar hasta lo económico. ¿Sí? Ellos van a crear su propio sistema, ¿eh? Y el comercio de China no es un invento, es mundial, es real. El Sí. comercio de la India, que tiene una cooperación Claro. con Rusia muy importante. No se Claro. meten en cuestiones militares. No, sí. Porque los indios lo que están es desarrollando su economía. En un país de 1.100 millones de habitantes, lo que debe tener como prioridad fundamental es cómo alimentar a tanta gente. Sí. Y cómo darle calidad de vida a tanta gente. Y eso no es peleando. Ellos tienen un conflicto con Pakistán histórico. Por Cachemira, que es un asunto histórico que viene desde los tres guerras han tenido ya. Desde antes. Eso comenzó desde antes de Alejandro Magno. Sí. Que trató de ocupar la India y se encontraron con los Rajá, que le sacaron unos elefantes que Alejandro se sorprendió porque eran los primeros blindados del mundo. Elefantes. No pudo avanzar. Pero esa es otra historia. Los indios no se van a meter en vaina de guerra con nadie. No, y se lo mejor. Claro. Sí. Es decir, eso va a provocar una movida hacia Asia, que tiene una economía bastante fuerte, porque si tú juntas China, India, Singapur y Rusia, que están ahí en la misma franja, sí, ellos mismos se pueden comercializar todo lo que se consume en Europa. Si quien sale a afectarla sería Europa, que no recibiría parte importante de ese comercio. No van a diseñar y que no negociar con esa franja. Eso no es verdad, aunque lo diga Estados Unidos. El asunto ahora, como mundo tan interdependiente, todos los países se necesitan uno a los otros. Totalmente. El comercio ya es fundamental, siempre lo fue, pero mucho más con la nueva realidad de todos estos mecanismos de negociación y de comercialización tan rápido. Todos los países se necesitan. Porque no debería existir uno que a lo lejos esté asusando como el chismoso, que tú en un billar le da una galleta a uno y se va y él deja el libro armado, o en una cantina. Sí. Así no. Te matan a los otros y está acotado. Qué bueno es así. Mira, vamos a la pausa de nuevo y regresamos a analizar un poco lo que dijo anoche Leonel Fernández, analizando el discurso del presidente Luis Abinader en la Asamblea Nacional y una visión que tuvo Leonel del conflicto en Rusia, muy didáctica, muy explicativa la disertación, esa parte de su comparecencia, muy interesante, ¿verdad? Vamos a la pausa y venimos de inmediato.
Seguimos en geopolítica de este martes 1 o 1 de marzo, como usted quiera. El primer día. Anoche en el canal 11, el ex presidente Leonel Fernández estuvo conversando con Roberto Cavada. Una entrevista un poco extensa, ¿verdad? Más de media hora, donde analizaron diferentes aspectos. Parte de la conversación versó sobre el discurso del presidente de la República el domingo ante la Asamblea Nacional. El expresidente Leonel Fernández analizó muy ampliamente varios aspectos. Por ejemplo, lo que dijo el presidente, que habíamos vencido la pandemia. Dice el doctor Fernández que no parece que eso sea correcto, por cuanto y tanto el mundo no ha sido declarado libre de la pandemia. Por lo tanto, como es una pandemia, no es una epidemia. No es local. La epidemia es local, entonces no puede declararse libre de pandemia un país que todavía tiene algunos niveles, o algunos niveles no, tiene niveles importantes de contagio, más de 400, 500 personas por día, todavía hospitalizaciones, aunque hay que decirlo con toda responsabilidad, el país, los indicadores de salud al día de hoy, los indicadores COVID al día de hoy, dan la impresión de que de verdad la pandemia fue vencida. Bajo control, por lo menos. Pero está bajo control, pero Sí, un sí, control sí. bien férreo. Sí. Eso hay que decirlo. Bajo. Pero de que estemos libres de pandemia no es cierto. No, porque además la propia naturaleza de la pandemia, de los efectos del COVID-19, te dice que nadie tiene control de eso, aún si eso puede variar en cualquier momento. Como vino la variante Omicron, que afectó enormemente a parte del mundo. Esa llegó y se fue. Pues ya Sí. no se habla de Omicron. No. Ese comportamiento sorpresivo de COVID provoca este tipo de situaciones que una variante contagia a media humanidad. Hoy de repente desaparece. Sí. Entonces el próximo paso del COVID, ¿cuál va a ser? Por eso no se puede decir que hemos vencido la pandemia. Hemos controlado. La palabra del control. Creo que es Control. correcto. Sí. Control. Otra cosa, el tema de la mascarilla. El presidente de la República lo dejó a opción individual. Me he dado cuenta, y Leonel lo resaltaba anoche, me he dado cuenta que es menos la gente que anda sin mascarilla que la sigue usando. Sí. Se sigue usando masivamente. Bien, pero un dato que el presidente resaltó en su discurso fue la recuperación económica. Los indicadores económicos son muy alentadores. Ahí están. Y ya yo había notado esa contradicción que se produjo entre el discurso, en el mismo discurso del presidente. Si mejoramos significativamente los indicadores de pobreza, y entonces estamos metiendo 300,000 personas de nuevo El programa de solidaridad. Entonces, una cosa no compagina con la otra. Sí. Porque la razón de ese dato hubiese sido si se produce la inversa. Hemos mejorado y hemos sacado 250,000 o 300,000 personas
de los programas de asistencia social, de las llamadas transferencias condicionadas, que no son condicionadas a nada, porque aquí hay gente que se acomoda a recibir esa asistencia del Estado y no hace esfuerzo por salir de ahí. Ahí hubiese tenido un sello de verdad absoluta, una verdad absoluta de que estamos mejor porque sacamos qué sé yo cuántas personas de los programas de Comer el Primero, Supérate, como se llamen ahora, los programas sociales. Y eso lo resaltaba el doctor Leonel Fernández. Entre otras cosas, yo me detuve un poco a ver eso. Esa parte ya yo lo había pensado y lo había analizado con algunos amigos. Pero lo cierto es que, como dijimos ayer, el discurso del presidente Luis Abinader y la respuesta de Leonel Fernández también van en la misma tónica. Al país hay que hablarle con lenguaje optimista, no pesimista. De pesimismo está lleno cada individuo. Sí, y en medio de la situación que estamos ahora. Primero, por lo donde venimos, ¿verdad? De una pandemia que, sin lugar a dudas, nadie la eligió, y ni siquiera ser presidente en medio de esta situación que afecta a todo y que puso de rodillas la economía, el principal fuente de economía del país, como lo es el turismo. Sí. Quedó maltrecho. Es decir, y ahora los aumentos de precios que son por situaciones exógenas y ahora agravándose con otras situaciones en el campo internacional que podrían afectar mucho más. Es decir, yo pienso que el momento es exactamente para eso, para llenar de optimismo y para tener cuestiones positivas, porque al final no podemos dar como alegrarnos de que la situación se pueda poner peor en el país, sino todo lo contrario. Ayuda a paliar la que tenemos ya, bastante difícil. Claro. Sí, un político, claro, ¿verdad? Que sí, lo que debe propiciar es buscar cómo paliar la situación que estamos, no acabar con el gobierno de turno, porque no soy yo. No. Es un acto de responsabilidad. No. En ese aspecto yo vi más o menos condescendiente el análisis de Leonel Fernández. Porque echarle leña al fuego en medio de esta pradera ya medio encendida, como que no es responsable, ¿no? No, además, ¿cómo que tú amas tu país? No. Sí. ¿Cómo salió el partido de la Liberación Dominicana? Minutos después que termina de agarrar cada uno no, ahí no sirvió nada, todo eso fue disparate, esto fue mentira. Pero ¿qué es esto? ¿Y qué aval tienen ustedes para decir que eso es mentira? ¿O quién le cree lo que diga el PLD en medio de todo el desastre que hizo el PLD durante 20 años? Politiquería barata. Así no se hace oposición. No. Para nada, ¿eh? Lo propio digo, se lo digo a cada amigo del PLD, de la Fuerza del Pueblo que viene aquí. No apuesten al pasado. Defendiendo el pasado no van a recibir el beneplácito de la gente. Tienen que apostar al futuro. No, al futuro. Y por lo tanto, no es verdad que el país tiene que aferrarse de manera ciega y absoluta a la Constitución de 2010. No es verdad. No, si es necesario esa no es la modificarla. aspiración del pueblo dominicano. Mientras siga montado ahí, está montado en el caballo equivocado. Si es necesario modificarla, se modifica, pero ¿Cuál es el problema? Pero es necesario. Bueno, eso es lo que hay que buscar. La discusión debe ser esa. Pero no decir que estamos blindados, que esa es la mejor constitución. Eso no es verdad. Si la pueblo tiene otra aspiración, la puede ejercer. ¿Quién dijo que no? Claro que sí. Eso es así. Porque no hay ninguna duda que este país se montó en la lucha contra la corrupción. A eso, pero claro. Entonces, si esa lucha de la corrupción tiene un efecto importante con poner de manera institucional al Ministerio Público Independiente, oye, pero ¿cuál es el problema? Ya es otra discusión. Claro. Si ya el Ministerio Público está la discusión consagrado debe ser sobre la perspectiva del futuro, no puede ser aferrarse al pasado. El pasado es bueno como una referencia. Claro. Pero no creer que es inmovible el pasado, eso no es verdad. Sobre todo para no repetir errores. Claro, la gente quiere sacar el cassette del pasado. Oye, no hay ninguna duda.
hasta con la incertidumbre, no tener la certeza de que lo que vendrá será mejor. Pero quiere borrarlo. Esas. Ya terminamos por el día de hoy. Ya este programa es pasado ya. Hasta mañana. Ok.